Hola jóvenes, buenas tardes, perdón, buenos días, disculpen. Espero que estén bien, ¿me escuchan clarito? Esta semana, hoy día miércoles, va a ser el último miércoles porque arreglé algunos horarios para que volvamos a tener nuestras clases los martes, la próxima semana y todas las semanas que vienen, ¿ya? Eh, Estuve bien ocupadito haciendo algunas cosas que ustedes van a ver en el aula virtual, ¿ya? Porque lo que corresponde ahora es mucha materia, pero la idea es que podamos abordarla de la mejor manera posible. Entonces les voy a contar, miren, ustedes aquí ven en el aula virtual, esto es lo que hicimos la semana pasada, que fue hablar de conquista. ¿Mm? Conquista, conquista, conquista. Y esto que está acá es Chile republicano, hoy día vamos a ver siglo XIX, ¿ya? La próxima semana vamos a ver Chile siglo XX, y tal vez, no sé si alcanzamos o no a verlo en clases, Chile republicano, que es dictadura y recuperación de la democracia hasta nuestros días. Esto que está acá está listo y está con un podcast, ¿ya? Y lo adelanté porque si usted quiere hacerlo sobre ese periodo de la historia, su revista, ya tiene disponible el material. Entonces estuve en la semana preparando todo este material, las tres clases en el fondo, para los dos paralelos, con el fin de que ustedes puedan disponer de eso y avanzar con el taller, que es la revista histórica. Este taller o revista histórica va a tener como plazo de entrega el domingo 6 de diciembre a las 23:30 horas, ¿ya? Conversé de eso, de tener el máximo tiempo posible, porque las rúbricas que todavía se están confeccionando, pero mientras tanto se puede avanzar en investigar sobre el tipo de, el periodo del cual se quiere trabajar y sobre algunos personajes o situaciones propias de la época. Al respecto, hay una parte donde hay que hacer una suerte de texto de opinión, un artículo o columna de opinión, más bien dicho, y voy a recurrir a mi formación inicial de profesor de lenguaje, que es mi primera formación, y les voy a hacer una pequeña microcápsula para que ustedes puedan también hacer eso y no pierdan puntos por una cuestión de forma, de cómo se construye el texto y que pueda perjudicar lo que han hecho ustedes como investigación historiográfica. ¿Ok? Así que en eso he estado metido, me disculpan. Y hoy día vamos a ver esto, Chile republicano siglo XIX, que sí o sí es bueno verlo en clases, porque es un periodo donde pasan muchas cosas y donde hay algunas imprecisiones, ¿vale? Así que la clase de hoy va a versar sobre esto, Chile republicano siglo XIX, y... eh, muy buena pregunta, Yulisa. Profe, consulta, la revista tenemos que hablar en tiempo pasado, presente. Yo diría más o menos como que la noticia pasó ayer o la semana pasada. Póngase en esa situación. Puedo usar los verbos en pasado, pero decir, por ejemplo, no sé, hoy día estamos a 11 de septiembre de perdón, 19 de septiembre de 1810, por ejemplo. Ayer en la comuna de Santiago se realizó un cabildo con el fin de organizar al país, puesto que el rey de España ha sido capturado de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, ¿me entiende? Algo así. O sea, puede usar, siempre uno escribe en pasado las noticias, porque ya pasaron. ¿Ah? Salvo las columnas de opinión donde tú puedes incluso hacer proyecciones al futuro, pero un pasado más o menos inmediato, que esté en el que la noticia y tú como redactor compartas ese contexto. A eso me refiero. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a hablar de Chile republicano. Voy a ir rápido, pero eso no implica que yo me detenga cada vez que ustedes me lo pidan, ¿ya? Así que por favor, entonces, miren, lo que vamos a mostrar hoy día no importa tanto las fechas, sí, las fechas macro, ¿no? Pero lo que importa es entender o caracterizar los procesos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Chile republicano, lo primero que vamos a decir es que ya es romper con el régimen monárquico
que estaba en la colonia, ¿cierto? Nuestra última clase nosotros estuvimos hablando de la colonia, del ordenamiento colonial, de las estructuras, las instituciones, la casa de contratación y otras cuantas más, ¿cierto? Y dijimos que esto, había una pirámide, y en esta pirámide estaban los españoles arriba, y había un grupo criollo que podía tener acceso a ciertos trabajos, pero no más que eso. ¿Mm? Entonces, ¿de qué hablaremos hoy día? Del proceso, la primera Junta de Gobierno y el primer Congreso Nacional, que está entre 1810 y 1811. Vamos a hablar del proceso de independencia, o la guerra de independencia entre 1811 y 1823, porque una cosa es declarar la independencia y otra cosa es conseguirla. Tercero, organización de la República, entre 1823 y 1833. ¿Ah? Y ahí vamos a hablar de patria nueva, perdón, patria vieja, reconquista, patria nueva, y finalmente ya lo que podríamos decir una joven república con la república oligárquica, y hasta llegar a la guerra civil de 1891. Es un siglo súper acontecido donde pasan muchas cosas, y aquí obviamente no está todo, pero sí hay lo que consideramos más relevante de ese periodo. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que se convoca en 1810, el 18 de septiembre, a la primera Junta de Gobierno, la cual promueve la independencia total de España y la creación de un Estado republicano, gobernado por criollos, o sea, nacidos acá en el territorio americano, que supera al régimen monárquico. Pero aquí hay tres tendencias. La radical patriota, o la patriota radical, que es lo que decimos anteriormente, que es una tendencia minoritaria de criollos ilustrados, educados, que han tomado la inspiración de la Revolución Francesa, y que luego se va volviendo hegemónica y que promueve las ideas que acabo de mencionar. Luego hay una tendencia moderada, entendiendo que hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. No es llegar y decir, me voy a tirar a la piscina y vamos a independizarnos. ¿Ah? Y esta tendencia moderada es aquella que, personas criollas, que mantiene alguna fidelidad con el rey de España, y se trata de una tendencia que es muy numerosa originalmente, apoyada por la élite, por los grandes comerciantes, pero con el paso del tiempo y del cómo se van desarrollando las guerras y batallas por independencia, que van permitiendo el retroceso de las fuerzas españolas, poco a poco van adecuándose a esta realidad. Y por último, podríamos decir el grupo más duro, los realistas, una reacción a la primera Junta de Gobierno, que serían los grupos más vinculados a la España propiamente tal, o chilenos o criollos que están vinculados muy íntimamente con instituciones de poder de la jerarquía colonial, y que desaparece una vez consolidada la independencia. ¿Ya? Entonces hay tres grupos. Bueno, causas externas. Dentro de las causas externas, una concreta es, y la principal tal vez podría ser, la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? En 1808 Napoleón Bonaparte invade España porque con los españoles, Francia y España se habían puesto de acuerdo para invadir conjuntamente Portugal a partir del Tratado de Fontainebleau. Bueno, este Tratado de Fontainebleau, los franceses lo traicionan, porque para llegar a ver, geográficamente, para que se ubiquen, está Francia, a ver, está Portugal, está de España y está Francia. Entonces, de Francia a llegar a España, a Portugal, tienes que pasar por España. Entonces, ese momento, no, si yo voy a Portugal, dijo Napoleón, voy con ustedes. Entonces, mientras iba pasando, se iba quedando en España, y poco a poco fue teniendo cuerpos militares de envergadura que permitieron finalmente crear, perdón, que permitieron la captura del rey de España, y con ello poner al hermano de Napoleón, a José I, o Pepe Botella, como le llamaban, como rey de España. Y entonces, ante eso, aquí está el texto que se redacta en Chile, en el primer Congreso Nacional, que dice lo siguiente: las desgracias ocurrencias de la península, su ejemplo y el de las provincias vecinas, obligaron a la capital de este reino a formar un gobierno provisional que precaviese el riesgo en que se hallaba de ser separada de la dominación de su amado soberano, el señor don Fernando VII, o por sorpresa o por intriga. Fernando VII, el capturado por Napoleón, ¿cierto?
A tan ardua resolución debió proceder el consentimiento universal de un modo auténtico, pero las circunstancias imposibilitaron la reunión de los pueblos o de sus representantes para manifestar la general aprobación que ya constaba por otra parte y que se hizo visible en el pronto reconocimiento de la Junta y en el informe celebridad con que aplaudieron las noticias de su instalación. Perdón un poquito. Pasa, hijo, saca tu Indominus Rex. Sí, está con audio. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces en esta declaración, hijo la puerta, en esta declaración, tímidamente, pero también aprovechando un poquito las circunstancias o el pánico, van diciendo que, bueno, el gobierno está céfalo, el rey ha sido capturado y que por lo tanto hay que buscar otra forma de organización. ¿Mm? Bueno, eso es algo que es tímido, podríamos decir, o más que tímido, necesario, inicial. Pero aquí ya hay una decisión derechamente clara de romper con la colonia, con la corona, perdón. Y es lo que habíamos dicho en otro momento, que constituyen las colonias con, perdón, las metrópolis respecto a sus colonias, en este caso España respecto a América, que es este monopolio exclusivo de comercio. Y lo que hace el Congreso de 1811 a través de su decreto de libertad de comercio es la primera decisión adoptada para declarar esta libertad y con ello romper la exclusividad comercial con España, es decir, el monopolio comercial con la monarquía y el régimen colonial se declaraba extinto. Dicho de otra manera, la colonia como régimen económico ya está declarado o amenazado, que tiene que morir. Entonces ahí hay un recorte que dice se declaran abiertos al comercio libre los puertos de Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, y se prohíbe internación por los demás puertos. Entonces pueden empezar a comerciar con ingleses, con estadounidenses, entre otros. Bueno, disculpen lo resumido de la situación, pero esas dos acciones son las que dan inicio a una declaración de independencia, ¿cierto? Una independencia política, el primer documento, y por otra parte una independencia económica. Ahora, hay dos otros elementos que habíamos dicho, el primero o el principal más directo es la conquista de España por parte de Napoleón, pero hay otros dos que son más bien de carácter cultural o político, que son importantes o causas externas. Una es, a los chilenos no se les ocurrió crear una república de la nada. Ahí está la inspiración de la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, y antes de eso hay otro elemento que es inspirador, que en este caso es de liberación, que es la revolución e independencia de Estados Unidos sobre Inglaterra, que permitió la independencia del país que acabo de nombrar primero. Bueno, entonces, una vez declarado lo político y lo económico, hay que consolidar esa independencia, ¿ah? Y hay que consolidarla a partir de acciones bélicas, ¿cierto? Capturar el territorio, conquistarlo, mover o expulsar o desbaratar a la estructura colonial. Entonces hay tres periodos que probablemente ustedes ya han oído hablar de ellos, ¿cierto? La patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿cierto? En la batalla de Rancagua, también conocida como desastre, se llama como tal desastre porque es cuando las huestes españolas le dan un duro golpe a la joven república, ¿cierto? Y a su ejército. Este periodo de reconquista termina con la batalla de Chacabuco, cuando nuevamente se recupera el gobierno, el mando libertador, ¿cierto? Y finalmente la patria nueva, que podríamos decir que es el ciclo de Bernardo Higgins como capitán general, ¿cierto? Como director supremo, más bien. ¿Mm? Entonces acá, por ejemplo, formación del ideario político emancipador y difusión de la idea ilustrada, ¿ya? O sea, estas ideas que vienen de la ilustración, que es la etapa previa a la Revolución Francesa, y luego esta Revolución Francesa llega a América, obviamente hay también todo un proceso de permear con esta información y estos libros prohibidos por la corona española, por supuesto, las declaraciones de Rousseau, de Montesquieu o de otros, o Robespierre, por ejemplo, todos ellos están vetados acá, ¿cierto? Porque claramente están en contra de la monarquía. Y nosotros sabemos muy bien qué es lo que pasó en la Plaza de la Concorde, la Plaza de la Concordia en Francia, en París, qué le pasó a los reyes cuando fueron capturados por el pueblo, ¿cierto? Por el bajo pueblo, y
fueron finalmente, les cortaron la cabeza para luego instaurar la república. Bueno, entonces, esos tres periodos lo vamos a revisar rapidito con algunas de las principales obras, ¿cierto? 1810, 1814, el concepto de patria vieja, ¿cierto? La primera Junta Nacional, el comercio libre que acabamos de hablar, se empiezan a crear los cuerpos militares, se eliminan instituciones como, coloniales como la Real Audiencia, se convoca un Congreso Nacional para que lo supla, ¿cierto? Porque la Real Audiencia es de origen español, se crea este primer Congreso Nacional, se declara la libertad de vientre, es decir, que si un niño, hijo o hija que está en un vientre de un esclavo nace, él ya no es esclavo. ¿Ah? La publicación de la Aurora de Chile, se establecen relaciones con Estados Unidos, que es otra forma de romper el monopolio de control de una colonia, la creación de los primeros símbolos patrios, la bandera y el escudo, lo que podríamos decir el nacionalismo necesario del siglo XIX, cuando toda nación nace o surge como tal en un Estado-nación, tiene que construir ciertos símbolos, ¿no? La bandera y el escudo, y el reglamento constitucional de 1812, lo que hoy conocemos como Constitución Política de Chile. Luego de la Reconquista, hay dos personajes que son muy... se apela mucho a ellos, que son Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont, son los principales rivales o antagonistas de Manuel Rodríguez, ¿ah? Porque son los gobernadores que reconquistan el poder a manos de la corona española, y obviamente la reconquista es deshacer lo que se había logrado en la época previa, ¿cierto? En la época de la Patria Vieja. Por lo tanto, Fernando VII, al recuperar su trono en España, ordenó a sus funcionarios a que anularan todos los cambios y reformas realizadas por los patriotas. Y esta actitud intensificó aún más el deseo de emancipación, evidentemente. ¿Qué ocurren? Cosas como detenciones y deportación a la isla de Juan Fernández, a quienes no apoyaron a los realistas, se restablece la esclavitud, está el fin de la libertad de comercio y se clausuran algunas obras que ya se habían creado, como el Instituto y la Biblioteca Nacional, y se reabre nuevamente la Real Audiencia con la esperanza de volver a tener el control sobre el territorio. Y luego la Patria Nueva, que podríamos decir que es el gobierno de Bernardo O'Higgins, que se declara la independencia en Talca el 12 de febrero de 1818, y por lo tanto Chile deja de ser una colonia de España. Se dictan constituciones como la de 1818 y 1822. Estados Unidos reconoce la independencia de Chile y se crea ya de manera profesional y no de forma más o menos aficionada o improvisada una escuela militar y una armada. Se recupera la ciudad de Valdivia, que había estado bajo dominio español, era uno de los últimos reductos, ¿ya? Corral, donde hacen, si alguien está en Corral probablemente habrá visto las recreaciones que se hacen, es precisamente de este momento cuando los patriotas terminan de expulsar a los últimos españoles. La expedición libertadora al Perú, Chile contrae deuda para ir a ayudar al Perú, y el objetivo principalmente es eliminar poco a poco la presencia española en el continente, ¿ya? Aquí hay mucho de un pensamiento, podríamos decir, bolivariano, de Simón Bolívar, de pensar no todavía a nivel país, sino que más bien a nivel regional, como diría Bolívar, en la patria grande. Lo importante es sacar a los españoles, y por lo tanto ocurren estos actos generosos de que San Martín cruza la cordillera para ayudar a Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Bernardo O'Higgins se mueve al norte para ir a liberar al Perú. Está esa dinámica. Después vendrá más adelante, ya entrometiéndote en el siglo XIX, a mediados del XIX, cuando las propias élites de cada país van a tratar de proteger, de cuidar sus propios intereses, y ahí van a empezar los nacionalismos y las fronteras, mirando el recurso natural que tiene el otro al lado. Pero mientras estén los españoles hay un acto más bien de cofraternidad. Bueno, se reabren el Instituto y la Biblioteca Nacional, se abolen los títulos de nobleza, como un intento para terminar con el excesivo poder que la aristocracia mantenía desde los tiempos de la colonia, ¿cierto? O sea, la sangre azul desaparece, y eso es un elemento fundamental para la república, cuya esencia es que todos somos iguales ante la ley, y somos iguales por esencia. Se crea el mercado de abastos, conocido como Mercado Central, y el Cementerio General. Se construye la actual Alameda o la Cañada o Alameda de las Delicias, y se crea el Cementerio de Disidentes de Valparaíso para quienes no profesaban la fe católica, que es otro elemento interesante, porque ahí se abre una suerte de instauración de un Estado más o menos con intenciones laicas, ¿ya? Bueno,
Cosa importante para decir de este periodo de organización de la República de la década del 23 al 33. Un minutito. Bueno, ¿qué cosas importantes hay que decir? Que del 23 al 26, tras el fin del gobierno de O'Higgins, que vimos todo ese ordenamiento que se provocó en la diapositiva anterior, aparece Ramón Freire, y lo importante de esta época es que hay intentos constitucionales y organizativos para esta joven república. Y son intentos, muchos de ellos, que van a fallar, obviamente, porque hay que tratar de construir algo donde no hay nada, o prácticamente nada. ¿Ah? Lo único que hay de institucionalidad es lo que nos dejaron los españoles. Entendiendo que hay que crear tribunales de justicia, hay que crear códigos civiles y un montón, o sea, cuántas cosas usted puede imaginar las necesita. ¿Eh? Ensayo y error. Efectivamente, José, usted lo ha dicho mejor que yo. Bueno, entonces la Constitución del 23, que es una constitución moralista, establece un Congreso bicameral, y esta constitución es difícil de implementar, por lo que es abolida. Y luego el 26 se establecen otras leyes que son de carácter federal, que dividen nuestro territorio en 8 provincias. Nosotros llegamos más o menos hasta la segunda región de hoy, ¿cierto? Arica y todo eso no forma parte del territorio, Antofagasta tampoco, es territorio boliviano, y tenemos una Patagonia que es grande en ese momento, y se establecen estas 8 provincias como un sistema federal. Sin embargo, la idea se abandona por el excesivo gasto público que esta administración implica. Para quienes no lo sepan, un Estado federal es, como ejemplo, Estados Unidos o Alemania, donde están los parlamentos, el Parlamento Nacional, pero también hay parlamentos regionales, y hay gobernadores que se eligen. Entonces, como micropaíses que luego forman un gran país. Y eso tiene un gasto público y una administración y necesitas de un músculo burocrático que es muy fuerte, que probablemente lo puedes hacer, a lo mejor hoy día podría ser, pero en el 26 es bien difícil porque no tienes los recursos, no tienes la infraestructura para hacerlo. Bueno, en 1828 aparece una tercera constitución, que es de corte liberal, y se perfilan idearios y partidos políticos, que es un elemento importante. Empiezan a aparecer ya los partidos políticos y se empiezan a apreciar dos tendencias con fuerza: los conservadores, o también llamados pelucones, y los liberales, también llamados pipiolos. Que más o menos sería hoy día, más o menos, porque no es igual, lo que derecha e izquierda. ¿Ya? No podríamos hablar de derecha e izquierda todavía hasta, si no, entrado el siglo XX con la revolución rusa, ¿cierto? De 1915, si no me falla la memoria. ¿Ya? Y ahí sí ya podríamos hablar más bien de derecha e izquierda, pero aquí hablaríamos de conservadores y liberales. Solo lo digo para que ustedes se puedan ubicar y hacer una comparación. Hay un tercer grupo con gran impacto en la política y la economía, que son los estanqueros, que en este caso serían como los gremios, como la SOFOFA, ¿no? ¿Ah? O como la CMPC, como estos grupos de grandes empresarios que tal vez no declaran ser de un partido político o de otro, que lo podemos intuir, pero que tienen tanta o más fuerza que los mismos partidos políticos. ¿Ya? Y los estanqueros son grupos de comerciantes de tendencia conservadora en lo político, pero son liberales en lo mercantil y en lo económico. ¿Ya? O sea, liberales, es decir, poquito Estado, facilidades de llegar a hacer transacciones, por nombrar algunas cosas. Bueno, entonces se crea el cargo del presidente de la República. Me faltó decir una cosita. De los estanqueros son aquellos que están encargados de la fabricación y administración de los casinos, por decirlo así, o de las cartas, del alcohol, del tabaco. ¿Ah? Podríamos decir que como del carrete, ¿ah? Para explicarlo, pero de otros elementos más, pero principalmente de eso que usted podría encontrar en un mayorista 10, pero de carrete, algo así eran los estanqueros. ¿Ya? Bueno, entonces, y otro elemento novedoso que sí es importante mencionar, que se crea el cargo de presidente de la República. ¿Ya? Y por lo tanto, ya al hablar de un presidente se supone que hay una elección, porque la república en esencia es eso, ¿cierto? La elección, no como había ocurrido previamente ni con Freire ni con Bernardo Higgins, que era más bien una designación. ¿Ya? Se realizan las primeras elecciones, cuyo ganador es Francisco Antonio Pinto, y este a su vez designa como vicepresidente al liberal Joaquín Vicuña. Esta acción, sumada a una atmósfera de inestabilidad y falta de madurez institucional y democrática, desencadena una rebelión del bando conservador que lleva a una guerra civil, ¿ya? Una primera guerra civil. Bueno, y esta guerra civil
ocurre en la zona del Maule, o concluye más bien en la zona del Maule, en la famosa batalla del Ircay. Y por una parte están los ideales liberales y los liberales que son gobierno, y que recurren a Ramón Freire, que está al principio de la década, para que los represente o los defienda militarmente. Pero en este caso se enfrenta a José Joaquín Prieto. ¿Ya? José Joaquín Prieto está en el sur, Freire está en el centro de Chile, y bueno, José Joaquín Prieto es un general y que cuenta con los recursos militares que se acaban de crear con estas nuevas, en este joven ejército, entonces tiene mucho más recursos en infantería, en municiones, en todo tipo de recursos bélicos, y bueno, finalmente se adjudica la victoria. Entonces, al año siguiente, en 1831, el Congreso lo declara presidente de la República a don José Joaquín Prieto, y Prieto nombra a su vez como vicepresidente a un Diego Portales, ¿ya? Diego Portales, ojo con esto, es súper importante para la historia de Chile, pero nunca fue presidente, ¿ya? Nunca fue presidente, pero sí fue un ministro plenipotenciario, es decir, que era un ministro que concentró más de una cartera, más de un ministerio, tenía mucho poder y es uno de los instigadores de esta revuelta o suerte de golpe de Estado contra los liberales, ¿ya? Que desencadena una guerra civil. Y una de las cosas que él establece dentro de sus idearios es que no podemos tener ideas liberales o ser un país liberal sin antes tener orden, ¿ya? Entonces, una cosa importante de Portales en su ideario es el concepto de orden, ¿ya? Y ese orden a veces tiene que alcanzarse de cualquier manera. Si es necesario recurrir a la violencia, es necesario recurrir a la violencia, ¿ya? Entonces, sus ideas se vuelven una inspiración para los gobiernos conservadores durante 3 décadas, e incluso más me adelantaría a decir que incluso inspiraron a Pinochet, ¿no? Pinochet, una vez que bombardea el Palacio de Moneda, se traslada a lo que es actualmente el GAM, que en ese entonces era un edificio de la UNTAD, que era un edificio público, y lo rebautiza como el edificio Diego Portales. ¿Ya? Diego Portales, en el fondo, esta idea del orden, de la mano dura. ¿Mm? ¿Y por qué decimos esto? Porque evidentemente en medio de estas transformaciones, con esta guerra civil, la Constitución del 33 consagra un régimen esencialmente autoritario, en el que el presidente de la República asume una mayor cuota de poder y decisión en desmedro del Congreso, ¿ya? Entonces, podríamos decir que la Constitución, que regirá hasta el año 1925, da el inicio de los periodos de los gobiernos conservadores. Entonces, de esta manera se inaugura un periodo de mayor estabilidad política y constitucional, evidentemente, bajo la hegemonía social y política de la oligarquía chilena. ¿Por qué razón? Porque es la oligarquía, no es el bajo pueblo, no es la gente que salía a manifestarse, las marchas, eso es algo muy contemporáneo. La oligarquía chilena es la que tenía, y todavía tiene en gran medida, el poder. Por lo tanto, si había un acuerdo entre ellos, la estabilidad iba a estar asegurada. ¿Mm? Y eso es lo que permite precisamente la Constitución del 33. Algunos otros datos importantes para decir, un minutito, porque si no se me va a apagar el computador. Mi hijo me desenchufó el computador cuando sacó a sus dinosaurios. Bueno, dentro de las principales cosas está don José Joaquín Prieto, que lo acabamos de mencionar. Después está Bulnes y Manuel Montt. Bueno, ¿qué cosas interesantes ocurren? Se descubre el mineral de plata de Chañarcillo, se redacta la Constitución del 33, se dictan medidas comerciales como leyes de cabotaje y de exportación mineral, se crean los almacenes francos que impulsaron el comercio y se lleva a cabo una primera guerra o conflicto con la Confederación Perú-Boliviana y liderada por Santa Cruz. Bueno, después Bulnes, ¿qué crea él? La Universidad de Chile, se crea la Escuela Normal de Preceptores, a los profes, ocupación de Magallanes, se llega a esa zona que está siendo todavía, no podríamos decir que era todavía territorio de Chile. Si alguien ha vivido o ha estado en Punta Arenas, va a visitar el fuerte Bulnes, precisamente porque él anexa esta parte del territorio. Pues lo que quiero ilustrar con esto es que Chile todavía se está
formando como lo conocemos hoy, se dicta la ley de colonización y se inicia la colonización de Valdivia y Yanquihue, lo que podríamos conocer como un proceso de blanqueamiento. Auge agrícola ante la apertura de los mercados de Australia y California, se inaugura el ferrocarril Copiapó-Caldera, porque precisamente ahí en esa zona está la riqueza del mineral de Chañarcillo, y los liberales se reorganizan como una oposición al gobierno. Después del trauma del golpe que le ha dado José Joaquín Prieto, con el paso de unos 4 o 5 años, ya se vuelven a rearticular los liberales. Y finalmente, Manuel Montt, está del 51 al 61, hay unas guerras civiles, o más bien una suerte de motines, que son aplastados por este gobierno de Manuel Montt, que él es conservador también. Entra en vigencia el Código Civil, ¿ya? Está la ley de instrucción primaria, que es un elemento súper interesante, y que tiene una polémica súper dura con la Iglesia. La Iglesia está, y algunos grupos conservadores están muy en contra de ella. Fundación de la Escuela de Artes y Oficios, la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso y la fundación de Puerto Montt. Luego de esto, de este periodo, podríamos decir, de consolidación autoritaria, pero también institucional de Chile, viene otro periodo que es un periodo liberal, que está caracterizado por 5 presidentes, y que tienen una agenda, podríamos decir, de corte más o menos ideológico-social, ¿ya? Para resumirlo, porque por tiempo no podemos hacerlo, decir que en política se realizan profundas reformas a la Constitución del 33, aumentan los derechos y las libertades políticas, entendiendo que esto, cuando un bando, principalmente el liberal, tenía el poder y a los conservadores no les gustaba, tendían a atacar, o al revés, ocurría lo mismo. Entonces empiezan a haber más derechos y libertades políticas, a garantizarse o a entenderse mejor lo que es una democracia. Y hay un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Hay un conflicto del sacristán, no hablaremos de él, pero es una historia bien relevante a considerar, una polémica, que pone en conflicto directo al Vaticano con el Estado chileno. La economía empieza la exportación de materias primas, hay inversión en obras públicas e industria, y desde el punto de vista social hay conflicto de la élite entre conservadores y liberales, se va afianzando esta idea de 2 partidos políticos grandes, aumenta el proceso de migración campo-ciudad porque se ha llevado a cabo esta mayor explotación de materias primas y una suerte de industrialización, y hay un aumento de los sectores medios y el nacimiento de lo que entenderíamos como un proletariado. El proletariado es un fenómeno necesariamente urbano. El proletariado no está en el campo, está en la ciudad, ¿ya? Y es precisamente ese campesino que ha migrado buscando una mejor oportunidad en la ciudad y se ha encontrado en una ciudad donde hay graves problemas para recibirlo, ¿no? No existe la capacidad habitacional, no existe la capacidad sanitaria para que ello ocurra con cierto éxito. Por lo tanto, se van a ir produciendo algunos roces, que es lo que quiero mostrarles a continuación. Las reformas liberales y la aprobación de las leyes laicas. El quiebre de la fusión liberal-conservadora en 1873 puso fin a una alianza que resultó fundamental para la transición política iniciada con la llegada de José Joaquín Pérez al poder. La renuncia de los conservadores marcó el inicio de una nueva coyuntura, en la que por primera vez en más de 40 años, la hegemonía del pensamiento liberal se apoderaba de la estructura política construida bajo el orden conservador. El presidente Errázuriz convocó a liberales independientes, radicales y nacionales reformistas para integrarse a su gabinete, dando forma a una nueva agrupación partidista, la Alianza Liberal, integrada por sectores afines al liberalismo. Con esta nueva coalición en el poder y el consenso doctrinal de 1830 prácticamente deshecho, el trayecto para realizar las reformas constitucionales largamente anheladas por los liberales se hizo mucho más expedito. Los conservadores, desde su nueva posición como bando opositor, comprendieron lo peligroso que era que un régimen presidencialista tan acentuado como el chileno cayera en manos liberales. Esta nueva convicción los llevó a combatir el autoritarismo, transformándose en un sector tan reformista como el liberal o el radical en este ámbito. Apoyaron por consiguiente todas las reformas que propendieron a debilitar el poder del Ejecutivo.
En consecuencia, y como era de esperarse, el Congreso elegido en 1873 aprobó casi por unanimidad las reformas constitucionales sancionadas por la legislatura anterior. Desde entonces fueron ampliadas y robustecidas las facultades del Congreso Nacional, en desmedro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, favoreciendo en un mayor protagonismo e influencia de los partidos políticos dentro del sistema de poder. En 1881 asumió el poder Domingo Santa María, quien durante su administración aprobó las llamadas leyes laicas, a propósito del conflicto con el Vaticano en 1880, a raíz de la elección del nuevo arzobispo de Santiago, se produjo una coyuntura favorable para promover un conjunto de leyes que buscaba terminar con la excesiva influencia de la Iglesia en la sociedad. Estas leyes buscaron la secularización de ciertas instituciones civiles, políticas y sociales. Aprobada en 1883, estableció que los cementerios sujetos a administración fiscal serían comunes y que todas las personas, sin distinción de credo religioso, tendrían derecho a ser sepultadas en ellos. La segunda fue la Ley de Matrimonio Civil, institución que hasta entonces era supervisada y controlada por la Iglesia Católica. Meses más tarde fue aprobada la Ley de Registro Civil, con el fin de disponer de las facultades y presupuesto necesario para hacer cumplir lo mandado en las otras dos leyes. En adelante, funcionarios del Estado serían los encargados de llevar los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones, independiente de los registros parroquiales. Los liberales más entusiasmados plantearon la necesidad de separar la Iglesia del Estado, pero el Poder Ejecutivo decidió poner freno al proceso de reforma antes que, sumado al conflicto con el Vaticano, provocaran un eventual enfrentamiento armado. Bueno, es esa principalmente el aporte de las reformas liberales, la secularización de la república, ¿eh? Que podríamos decir que es más propio de una república moderna. Las reformas. ¿Por qué hablo de república moderna? Porque en los gobiernos o en las sociedades tradicionales, lo que ocurre es que un poder se confunde con otro, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues estoy hablando de una tribu, por ejemplo, donde perdón, ¿cómo se llama? Un chamán puede tener poder político, poderes de salud, de sanación, puede tener poder económico eventualmente, ¿cierto? Y puede concentrar mucho poder. La república lo que hace es crear estos tres poderes del Estado, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial, y en ese no cabe la iglesia, ¿ya? Cualquiera sea. Hay otros países donde sí eso ocurre, por ejemplo en Irán, donde hay una teocracia, donde está está Alá y luego debajo de él está el ayatolá, y después de eso está el poder civil, con la separación de los tres poderes. No podemos decir que Irán es un Estado laico. ¿Ya? En el caso de Chile, esa definición, esa separación definitiva se da gracias precisamente a los regímenes liberales. ¿Ya? Bueno, una cosa que decía el último video es que los conservadores fueron entendiendo que la agenda, la agenda política la estaban controlando los liberales, y que mejor era apoyar muchas de estas ideas más que contenerlas, porque el cambio venía, ¿ya? Y además de ello, entendieron que mientras sigan aprobando algunas leyes, ellos también podían ir aprobando algunos ajustes en el equilibrio del poder legislativo y el poder parlamentario, ¿ya? Perdón, poder legislativo parlamentario, que es lo mismo, y el poder presidencial. Entonces, hay un momento en que el Parlamento empieza a tener mucho poder y el presidente deja de tenerlo, ¿ya? Y deja de tenerlo porque hay algunas cosas que van a dificultar que se pasen las leyes, ¿ya? Que las leyes pasen y se aprueben. Por ejemplo, en el Parlamento, hasta antes de 1981, pueden estar debatiendo hasta el infinito sobre una idea sin que se tome una resolución. Y por lo tanto, mientras se debate sobre eso y no hay delimitados fines de las exposiciones y una conclusión al respecto, las leyes no salen, ¿ya? Y esto es lo que quiero demostrar con el presidente Balmaceda, que es el último de los liberales en 1891, quien hace una acusación al Congreso y que está muy bien recreado aquí. Señor presidente, el Congreso ha sido elegido para fiscalizar. Ustedes podrán fiscalizar,
Pero seré yo el que guía al país. El presidente de Chile no puede ser un títere manejado por personeros e intereses ajenos o foráneos. Solo bajo nuestra tutela y acatando las leyes que emanan de esta institución, podrá usted implementar políticas sociales y de obras públicas con los ministros que nosotros consideremos son los idóneos para el ejercicio de dichos cargos. Entonces este es un país de condenados. La inoperancia, la burocracia y, por qué no decirlo, la desidia de este Congreso frenan todo impulso hacia el progreso y hacia la construcción de un país moderno y próspero. Ustedes son mezquinos con sus negocios y dejan solo migajas para un país que necesita crecer. Pocos años más entraremos al siglo XX y ustedes siguen pensando en este país como si se tratara de un resabio colonial. Debo decirle, señor presidente, que usted es un funcionario público, con gastos personales y de gobierno, pagado con el presupuesto de esta nación, y que por lo tanto debe acatar el dictamen de este Congreso. Señor Importa un bledo el vil dinero. Si ustedes se niegan a financiar los gastos de la presidencia, entonces veré yo la manera de hacerlo. Ser presidente de Chile no es mi forma de ganarme la vida. ¿cómo le va a interesar a usted el vil dinero, José Manuel? Si es un hacendado más rico que la mitad de todos nosotros juntos. Ya echaba de menos su insidiosa lengua, abogado Walker Martínez, si siendo la mitad de su apellido inglés. ¿Qué más se puede esperar de usted? Yo, José Manuel Balmaceda, presidente de Chile, creo en un poder ejecutivo vigoroso, independiente, que le dé nuevos bríos al lento accionar del poder legislativo. Y no lo digo solamente por ustedes, señores conservadores. De ustedes me lo esperaba. Digo también por todos aquellos congresistas miembros de mi Partido Liberal que aún no despiertan a los signos del nuevo siglo que se avecina. Bueno, como dice el video, hay una cosa que es complicada, que, que vive esta tensión entre Ejecutivo y Parlamento. Dice, en 1890 y en medio de fuertes tensiones políticas que enfrentaron al Ejecutivo con el Parlamento, el Congreso se negó a aprobar las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra, así como la ley de presupuesto de gastos públicos, ¿ya? Es una ley que tiene que ser pasada por el Parlamento y ellos tienen que aprobarla. Eso se hace hasta el día de hoy. Ante ello, Balmaceda propuso que se renovaran las mismas leyes sobre esta materia dictada el año anterior, puesto que el Parlamento no había accedido a aceptarlo. Entonces, eso el Parlamento lo interpreta como una violación al régimen institucional y por lo tanto responden desde un barco de la Armada y leen un documento en el que desconocen la legitimidad del presidente y de su gobierno, ¿ya? Y ante ellos, Balmaceda cierra el Congreso y de esta manera se inicia la guerra civil. Es una guerra civil entre el Parlamento y el Ejecutivo, y también una guerra más o menos entre liberales y conservadores. Una de las cosas que vamos a ver continuamente en esta suerte de parlamentarismo, bueno, en el parlamentarismo que se inicia, se inaugura con el fin de la guerra civil, es que los ministros van a durar muy poco, porque si al Parlamento no le gusta, lo van a sacar, ¿ya? Y esto va a hacer que cualquier proceso llevado a cabo por un gobierno tambalee. Bueno, entonces, dicho eso, que lo he pasado muy rápido, voy a ver si tienen preguntas. La idea es caracterizar los periodos, ¿ya? Y este periodo podríamos, a lo mejor, si ustedes cuando lo quieran trabajar, es tratar esta parte de la creación de la República, ¿cierto? Que sería un elemento importante. Y antes de la creación de la República, los inicios de separación, ¿ya?
Por ejemplo, como declarábamos al principio, sería interesante tal vez trabajar sobre la, mm, la declaración de independencia económica, ¿cierto? De que Chile puede exportar productos. Ahí hay un elemento súper importante, súper importante. A lo mejor otro que podría ser extra, acaban de capturar al rey Fernando VII en España, de acuerdo a nuestro corresponsal de prensa, sabemos que, y eso podría permitir un movimiento al respecto. Hay un ejercicio muy bonito que se hizo hace unos años atrás, y se lo voy a poner yo a ustedes en el aula virtual, que es sobre el combate naval de Iquique, que se hizo, mire, solamente voy a mostrarles un pedacito, para que vean de cómo se puede hacer de manera actual, ¿no? Y es algo que hizo la Radio W hace unos años atrás, que fue transmitir el combate naval de Iquique en vivo y en directo. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de W Noticias. Les saluda Marcelo González Llapis con una síntesis de las principales informaciones de las últimas horas y con los avances de lo que se espera para este día 21 de mayo de 1879. Y estos son los titulares. Día clave para la guerra contra Perú y Bolivia. Rumbo al Callao navega a esta hora la escuadra nacional. La intención es forzar a la escuadra peruana a un enfrentamiento en alta mar. A pesar del bloqueo de Iquique, los precios del salitre y del guano siguen en alza en los mercados internacionales. Argentina no tiene en sus planes ingresar a la guerra del Pacífico y menos pelear contra Chile, sostuvo en Londres el embajador argentino. Postergada la discusión sobre la ley de cementerios laicos, sigue en discusión entre liberales y conservadores. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con el desarrollo de estas y otras noticias y con nuestra programación habitual de los miércoles. Si usted se marea, sufre de vértigo, zumbido de oídos, pérdida de memoria y visión, la solución, gotas de oro de Laboratorio Schindler. Encuéntrelas en nuestras boticas a lo largo de todo Chile. Recomendamos gotas de oro, sobre todo si es diabético. Las gotas de oro además disminuyen los riesgos de trombosis, infarto al miocardio. Bueno, eso que estoy poniendo ahí para compartir con ustedes es un poco el tono que podrían tomar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este radioteatro que he puesto el link en el chat, me muevo en el tiempo, ya esto creo que es el momento. Ha transcurrido el día, ¿ya? En esta jornada de miércoles 21 de mayo de 1879. Inminente combate naval en Iquique. Los capitanes de la Esmeralda, Arturo Prat, y de la Covadonga, Carlos Condel, acordaron hace pocos minutos oponer resistencia a los blindados peruanos que intentan levantar el bloqueo de ese puerto peruano. ¡Estamos listos! ¡Cada uno a cumplir con su deber! ¡All right! ¡Vamos a combatir! Como la fragata Independencia, fue identificado el blindado que llegó junto al Huáscar frente a las costas de Iquique en esta sorpresiva incursión de la escuadra peruana. Voy a avanzar un poco más para mostrar cómo ha pasado el tiempo del día. Vamos a una breve pausa en esta transmisión. Pero no ha logrado. Perdón. Y esperamos que al rescatar a los heridos, los peruanos los saquen del agua. Así que usted tiene suerte, podrá seguir contando lo que vea. ¡Puta, qué optimista, Girero! ¿No ve lo que está pasando? ¿Podría, si es posible, decir cómo está compuesta la fuerza de ataque chilena? Bueno, ahora ya no es ningún secreto que todos los buques han zarpado, que el enemigo ya debe haber recibido la información. Me Por voy lo a que no a veo la mayor última parte, porque esto estuvieron transmitiendo todo un día en la Radio W, fue muy bonito lo que hicieron. Con la nómina de carboneros, mecánicos y personal de toda la servidumbre embarcados en la corredera. Bueno, solo quería mostrarlo rapidito, ese link, si pueden visitarlo, se lo recomiendo. Es cierto, no es un programa de radio lo que vamos a hacer nosotros, pero el tono es un poco lo que puede resultar interesante y revelador para hacer el trabajo. Voy a ver si me alcanza el tiempo un poquito. Sí, me alcanza un poquito. Solamente para hacer unas indicaciones. Antes de eso, preguntas sobre lo que acabamos de ver volando
¿ah? Insisto, la idea es que ustedes puedan posicionarse en los tiempos y el detalle en la investigación lo hacen ustedes, solamente para que no se vayan a confundir con los tiempos, ¿no? Bueno, rápidamente mostrarles cómo termina este proceso de parlamentarismo, o cómo se desarrolla más bien, después de la Guerra Civil de 1891, con la muerte de Balmaceda. Balmaceda se suicida una vez que termina la guerra, se suicida en la Embajada de Argentina, en un acto como de republicanismo, de decir, bueno, si yo ya no soy el presidente que he sido electo, me suicido y conmigo se va la república, ¿no? Entonces, me parece que es este de acá. Ya. Ah, no, me equivoqué. Perdón. Que también está en el aula por si acaso, ¿no? Bueno, siglo XX, régimen parlamentario y la cuestión social. Y por otra parte, la profundización y la crisis de la democracia entre el 25 y el 73. Bueno, del 91 al 25, en el 91 se dicta la ley de comuna autónoma. Esto es súper importante porque hoy día nosotros tenemos lo que se llama el CERVEL, el Servicio Electoral, que es un organismo autónomo que no depende del gobierno, sino que da lo mismo quien esté en el poder, ellos se mandan, podríamos decir así, solitos. ¿Por qué razón? Y es muy bueno que así sea, porque garantizan de que no hay ninguna interferencia que pueda alterar el resultado de una elección, ¿ya? Pero en 1891 esto no era así, porque se dictó la ley de comuna autónoma que otorga libertad a las municipalidades en el manejo de las elecciones. Los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el Ejecutivo y pasar a depender de los partidos políticos que ganaban las elecciones, tenían la facultad de intervenir en los padrones electorales, lo que fomentó el cohecho y el fraude, ¿ya? Esto es una caricatura del año 884. Dice, para triunfar no es necesario su voto, porque claro, en algunos lugares ya está arreglada la votación, o en otros se arrastra a la gente, es lo que se llama el famoso acarreo, ¿ya? O el cohecho, que es entregar prebendas, productos, animales, ropa, plata, para que las personas voten por un candidato específico. Bueno, entonces podríamos decir que este régimen parlamentario tiene estas particularidades precisamente porque los partidos políticos han ido creciendo mucho y han abusado un poco de su crecimiento creando estas leyes que les garantizan ciertos nichos, ciertos territorios que están asegurados. O sea, es cierto, ya, yo te dejo este a ti, para ti liberal, pero este para mí es conservador. Entonces, no nos peleamos, está todo bien. Es un poquito como el régimen, guardando todas las proporciones, el régimen estadounidense, ¿no? Que tiene, nosotros vimos el desastre que fue esta elección, donde no había claridad de todavía, hasta hace 2 semanas atrás, de quién había sido presidente, porque todos los estados cuentan de manera distinta, tienen los formatos de votos son distintos, ¿ya? Y finalmente no hay más que 2 partidos, que son los republicanos y los demócratas, ¿ya? No hay ningún tercer partido, y si lo hay no tiene ningún impacto, ¿ya? Además por el sistema indirecto de votación que tienen, que es otro tema. Pero lo importante es que los partidos políticos están bien contentos y bien conformes con este tipo de organización, porque de una u otra manera asegura su permanencia. Tanto así que en una candidatura de consenso entre ambas facciones, el almirante Jorge Montt asume la presidencia de la República, dando comienzo al régimen parlamentario. Y daba lo mismo que fuera el presidente, porque en realidad en el parlamentarismo quien manda es el Parlamento, ¿eh? Bueno, dice, tras el final de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del presidente Balmaceda, este periodo tendrá un régimen parlamentario, aminorando el poder del presidente, trasladándolo a los partidos políticos presentes en el Congreso. Se hace uso de las interpelaciones, nuestro símil sería la acusación constitucional, contra diversos ministros, lo que significa una inestabilidad sostenida en los gabinetes, afectando el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y esto es lo paradójico, el parlamentarismo también proporcionó estabilidad a las administraciones de los gobiernos, que pueden terminar sus periodos, quinquenios, o sea, sus 5 años, en el plazo estipulado. O sea, en el régimen parlamentario vamos a ver que, sin excepción, cada uno de los presidentes puede terminar su periodo, ¿ya? Dentro del régimen parlamentario, el último presidente que está aquí, Arturo Alessandri, podríamos decir que es el menos parlamentarista de todo, porque de hecho
vamos a decir que una suerte de presidente de transición entre el parlamentarismo y lo que es un régimen presidencialista como el que tenemos hoy día, ¿ya? Bueno, para continuar. Como decía, pese a su deficiencia, el periodo parlamentario destacó por su estabilidad y los poderes políticos se renovaban formalmente a través de mecanismos constitucionales y progresivamente nuevos grupos sociales comenzaron a participar en la política. Y es otro elemento interesante. El Parlamento se convierte en un lugar tanto o más atractivo que el propio Ejecutivo. En el Ejecutivo hay un cargo nomás, que es el de presidente, y el que gana ese cargo elige a los ministros y a todos los demás. Mientras que el Parlamento tiende a ser más diverso porque puedes ganar uno y puede ganar otro y se van a representar más o menos de manera proporcional y representativa. Y ahí van apareciendo dentro de los mismos grupos de conservadores y liberales ciertas facciones, ciertos quiebres, y van produciéndose y van apareciendo nuevos grupos sociales también que permiten la aparición de estos nuevos partidos políticos. Uno de los últimos es el Obrero Socialista, que está inspirado o que considera la experiencia de la Revolución Rusa que yo les mencionaba con anterioridad. Entonces, para terminar con esto de acá, porque es muy largo el tiempo, voy a señalarles lo siguiente, que es perdón, nada que ver lo que puse aquí, me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, la clase... Perdón, me equivoqué. Está mal el link. Es este. Parece que el salitre lleva años siendo... Bueno. A ver. Ahora sí. Estamos en los años 20, ¿cierto? Y habíamos dicho que se había recrudecido esta migración del campo a la ciudad. Nosotros estamos incorporados en la modernidad de la economía mundial porque aportamos salitre. Las principales potencias necesitan de él para su agricultura, pero también para la fabricación de explosivos, ¿no? Principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿No? ¿Y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse? Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. Aquí vemos que está apareciendo un nuevo grupo social que está interesado en la política, ya no es solamente la oligarquía y la aristocracia, sino que son los grupos populares, que hasta ese entonces no habían tenido acceso al Parlamento ni a la discusión política formal o institucional. El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden. Lo ven que trae grandes movilizaciones sociales. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la revolución industrial. El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista.
ayudan a organizar al pueblo, juntos dan la batalla por sus derechos. Don Luis Emilio Recabarren. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hombre. Esto es otra cosa interesante. En este periodo empiezan a crearse muchos periódicos obreros. Hay una suerte como de libertad de prensa muy interesante. ¡La policía reducida en número no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden! ¡Cuidado, señores periodistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide llamas! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será otra realidad! ¡Vivan los trabajadores! Pocas veces se ha visto un avance tan cerca de la moneda, Manuel, que esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no será nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué están? ¿Se quedan con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago. Llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga, en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sátratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. Pero Manuel, espérate. La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. Y el impuesto a la carne es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Bueno, la historia es un poquito circular a veces. Decir lo siguiente, que este proceso de llamado cuestión social, todo este malestar que comienza,
que se manifiesta, entre otras cosas, con la guerra de la carne, con el precio de la carne, la huelga de la carne, en realidad es una cuestión que es mucho más compleja y estructural, ¿ya? Y aquí hay algunos datos, y tiene que ver, por ejemplo, como los problemas de insalubridad, las condiciones laborales de obreros y campesinos, y, por ejemplo, que por problemas de sanidad y también de ciencia no desarrollada en la época, entre 1905 y 1910 cerca del 50% de los fallecidos eran niños, ¿ya? Bueno, y aquí hay todo un tema ya más bien estructural, como dice, que es la cuestión social, es el conjunto de problemas sociales que viven sectores populares, ¿ya? De hecho, hoy día se habla mucho que estos conventillos que vemos en la foto que está a la izquierda, de una u otra manera se han actualizado hoy día con los famosos guetos verticales. ¿Ah? Es muy difícil para mucha gente comprar una casa en Chile. O te endeudas mucho, o no te dan el crédito, o te venden una casa que es extraordinariamente pequeña, y ni hablar también de los arriendos, que son extraordinariamente caros, que se pueden llevar en algunos casos fácilmente más o menos el 40 o el 50% de tu renta. Y por lo tanto, bueno, en ese momento no existían las deudas a través de sistemas bancarios, y por lo tanto la alternativa era la explosión social. Aquí podríamos decir que durante mucho tiempo se soportó eso, y el año pasado pasó lo que pasó, como vimos el 18 de octubre. Pero aquí entonces hay algunas cosas que son, yo no puedo no decirlo, porque cuando leo esto y lo comparto con ustedes, hay muchas cosas que se parecen mucho. Entonces dice, causas las condiciones laborales, la migración campo-ciudad, y se originan graves problemas sociales, déficit habitacional, grave déficit de vivienda. De hecho, hay estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción dicen que hay 800.000 viviendas que se necesitan construir en Chile, ¿ya? O sea, faltan muchas casas para la gente. La población se asesina en conventillos, cités y ranchos, enfermedades, alta mortalidad infantil, malas condiciones laborales, bajos salarios, no hay contratos de trabajo, en las salitreras se paga con fichas, y vicios sociales como alto grado de alcoholismo. Y respuesta a los movimientos sociales, las clases trabajadoras se organizan. Y esto es un elemento nuevo, el movimiento social, como un grupo organizado, popular, no de élite, que se toma la calle como un escenario para sus demandas, es algo que no existía antes de esto que estamos viendo acá. ¿Y qué cosas aparecen? Bueno, esta idea de las clases trabajadoras organizadas, las mancomunales y las mutuales, las sociedades de resistencia, las cooperativas, las FOCH, y un elemento que es muy importante y que hoy día se ha olvidado un poco, los padrinos y las madrinas, ¿ya? Los compadres y las comadres, los bautizos, es una forma de los trabajadores de protegerse, porque si eventualmente, como no existe esta infraestructura de seguridad social en ese entonces, y hoy día no mucho tampoco, si por ejemplo le pasaba algo a un papá, el compadre se hace cargo de esa familia o de ese niño, ¿ya? El padrino, la madrina. Bueno, probablemente eso hasta hace no mucho tiempo estaba con mucha fuerza. Todavía se celebran bautizos y tal vez se hacen más que nada por la fiesta, ¿ah? Pero no existe tan profundamente ese compromiso de hacerse cargo necesariamente por quien tú estás apadrinando, ¿ya? No digo que no, pero probablemente es menos probable porque existen otras instancias o instituciones que podrían proteger o al menos aminorar la pérdida de un ser valioso para la familia como un papá o una mamá. ¿Mm? Entonces, las respuestas de la clase dirigente, el Estado reprime, la Iglesia proclama la doctrina social, la Rerum Novarum, el Partido Radical se reorienta políticamente y el Congreso dicta algunas pocas leyes sociales. ¿Mm? Pero sí hay algunas cosas que son interesantes, que surgen gracias solamente a precisamente la aparición de estos movimientos sociales, que es una ley contra la usura en el crédito prendario, o sea, que tú dejas algo prendado y luego te cobran intereses, hay un límite para eso, ley de habitaciones, la ley de descanso dominical, la ley de trabajo infantil, la ley de la silla, que hasta el día de hoy cuesta ver su implementación, basta ir a darse una vuelta al retail, a Ripley, Falabella, y ver que la gente no tiene muchas de ellas donde sentarse. Ley de accidentes de trabajo, ley de salacuna en las industrias, que todavía sigue afectando a las mujeres,
¿ah? Porque precisamente si hay más de 20 mujeres, o muchas empresas prefieren no contratar más de 20 mujeres porque eso les obliga a abrir una sala cuna, cuando en realidad debiéramos empezar a olvidarnos de eso, entender la maternidad y la paternidad como un acto colaborativo, y la ley de instrucción primaria obligatoria, que evidentemente saca a muchos niños del trabajo infantil y los lleva a las escuelas. Bueno, terminado ese periodo, viene la profundización y también la crisis de la democracia. Y esto lo vamos a dejar para la próxima sesión, pero ya está disponible en el aula virtual. Entonces hemos dicho que termina el régimen parlamentario el 25, ya, con la salida de Alessandri, y también principalmente por la cuestión social, y porque el régimen parlamentario se agota de una u otra manera, y viene un periodo de anarquía, podríamos decir, que va del 25 al 38, más o menos, ¿cierto? Hay un periodo de anarquía en el que los presidentes duran poquito, algunos duran un poco más, y aquí ya podríamos hablar del 25, más o menos, con la constitución nueva que se aprueba el 25, de un grado de estabilidad, ¿ya? Pero no es tan claro hasta cuando llegan los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales son los que finalmente ya inauguran un ciclo nuevo desde el punto de vista político con un programa político definido y que los identifica con relativa facilidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que son los gobiernos radicales, el de Aguirre Cerda, el de Juan Antonio Ríos y el de Gabriel González Videla. Uno dice gobernar es educar, otros gobernar es producir, y otro soy un radical de izquierda, aunque finalmente Gabriel González Videla, por presión de Estados Unidos, va a proscribir el Partido Comunista. Vamos a ver un vuelco hacia la industrialización, ¿ya? Y vamos a llegar poco a poco hasta la profundización de la democracia, pero también la crisis de la misma, cuando se lleva a cabo el golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿ya? Eso lo podemos ver en la próxima clase. Eso es cortito, bueno, no tan cortito, y eso se conecta también con el PowerPoint de la clase, el que dice Chile Republicano 3, que habla de desde la dictadura hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué se hizo así? Porque hoy, si esto yo lo hubiese hecho el 2018, tal vez no lo hubiese dispuesto de esa manera, pero lo dispuse así porque, y esto es una interpretación muy personal, pero también obviamente basado en principios históricos, lo que estamos viviendo hoy día en esta nueva constitución es como deshacer o reordenar lo que inició la dictadura. Y bueno, cuando lo veamos va a quedar tal vez un poquito más claro, entender como que este es como un fin de ciclo, o como que la transición de una dictadura a una democracia podría más o menos decir que está terminado ese proceso cuando tengamos una nueva constitución, porque si bien en el 90 vamos a recuperar la democracia, vamos a vivir durante mucho tiempo o vamos a cohabitar con muchas estructuras de carácter de la constitución del 80, evidentemente, y del modelo económico heredado de la dictadura. Y hoy día hay dos cosas que están en entredicho. Por una parte, la Constitución, que ya está claro, y por otra, y esto a quien duda le cabe, el sistema de AFP, que es la otra parte de la columna vertebral del sistema de la herencia dictatorial. ¿Ya? Una en lo político y otra en lo económico. Entonces, dejo hasta acá del régimen presidencial. Vamos a decir que va a ser un régimen de cierta estabilidad, desde el 25 hasta el 73, y que si ustedes lo quieren trabajar, lo pueden hacer, por ejemplo, hay una etapa que es bien interesante, que yo aquí pasé muy rápido porque la voy a ver con más detalle con ustedes, pero si quieren investigarlo, es precisamente los gobiernos radicales, y cómo desde ahí en adelante hasta el año 73, se lleva a cabo un proceso de industrialización. Se lleva a cabo un proceso de industrialización, y después la dictadura lo que va a hacer es llevar a cabo un proceso de desindustrialización, ¿ya? Por ejemplo, gran parte de las empresas que hoy día son privatizadas a precio de huevo por la dictadura,
son muchas empresas que originalmente son estatales. Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿ah? Compañía Cervecerías Unidas, y son estatales, pero no necesariamente con una orientación marxista, por favor, tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el Estado entiende, Codelco, por ejemplo, IANSA, Industria Azucarera Nacional, ¿cierto? Por dar algunos ejemplos. Hay mucho, mucho de eso, y que está fundamentado en lo que estamos viendo acá, que es el esquema del modelo EASY, que va a permitir que por los próximos más o menos 40 años, Chile genere empleos y se sustituyan las importaciones, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes, si quieren explorarlo, por favor, el aula está abierto para que puedan hacer su investigación. Y si pudieron copiar ya el link que puse en el chat respecto a cómo suena, a cómo se podría escribir una noticia, creo que es una muy bonita inspiración lo que está relatado en el combate naval de Iquique, ¿ya? Eso, no sé, si alguien tiene preguntas.